En primer lugar, muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra asistencia y permitirme que pueda también mostrar mi agradecimiento pues, a tanto amigos como familiares que también, por supuesto, tienen un pedacito de esta nueva creación, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, pues dedicarle también esta obra pues, a mi hija Alma, que ha sido sin lugar a dudas la gran maestra de vida, que ha permitido pues, evocar una parte del trabajo interior que había gestado durante años y ahí sí que he podido realmente materializar de una forma práctica y fehaciente un trabajo interesante, o al menos así lo percibo yo, con toda la humildad, por supuesto, posible, y que la vida ha posibilitado, pues gracias también a la editorial Gaia, que apostó en un momento coyuntural difícil, complejo, apostar por esta obra, y bueno, pues hace poquitas semanas que ha salido a la luz a nivel nacional, y para los amigos que me envían y me escriben intento siempre responder en la medida que puedo y me dan mis posibilidades, pero esto saldrá, sobre todo los amigos latinos, en un par de meses, 3 meses, empezará a llegar por aquellas tierras, por lo cual, bueno, es un honor. Justamente hoy, hace 2 años, presentábamos aquí la obra de Vivir, la primera obra, Vivir sin sufrimiento, un escenario muy complejo. Antes lo hablaba con Carlos, agradecerle también, por supuesto, siempre su generosidad en grabar. No sé si algunos estabais hace 2 años aquí, que el escenario era como, claro, era distinto, ¿verdad? Había mucha gente y, bueno, no quiere decir que hoy haya poca, somos, los que podemos estar, y para mí siempre sabéis que donde esté la persona, donde esté la presencia, para mí es fundamental. El formato online es verdad que está ahí y bueno, pues ha abierto muchas vías, pero el contacto humano no puede desaparecer, o al menos así intento yo que siempre, todo lo que pueda hacer, siempre sea presencial. Ahí se mueve una energía que es realmente poderosa, ¿verdad? Y no perdamos el contacto social en la medida que podamos. Es importante. Bueno, pues ha nacido esta obra del miedo a la libertad. Es una obra que principalmente os diría que se sustenta en 3 pilares, fundamentales, cuando así la sentí y así traté de materializarla. Primero, el tema de los miedos. Yo creo que es una temática interesante, no, interesantísima. Yo creo que no es cuestión de categorías, si una cosa es más importante, porque al final todo es importante, sin lugar a dudas, ¿no? Pero los miedos son muy limitantes. Los miedos nos llegan a paralizar tanto que nuestra vida entra en una serie de inercias, en una serie de automatismos, en un supuesto conocido, y nos movemos en ese terreno, sin grandes sustos, evitar esos sustos, evitar que la vida nos dé esa versión que no nos gusta, ¿verdad? Y nos movemos en una barrera que no nos atrevemos a cruzar. Y es una barrera que no somos conscientes, pero que está muy presente en nuestras vidas. Por supuesto lo ha estado en la mía, sin lugar a dudas, si no, no podrías materializar esto. Y llega un momento que uno tiene que tomar conciencia de su vida, y cuando hablo de la vida me refiero a todas las facetas del ser humano, en la vida personal, en la vida, por supuesto, familiar, en la vida profesional. Todos los ámbitos están entretejidos entre sí, no es que uno esté separado del otro. Uno no puede tener una vida interna, personal, cuidada y lo otro esté descuidado, o sea, es al revés. Primero se construye lo interno y luego se manifiesta en lo externo. Siempre es así, y bien lo sabéis, ¿verdad? Pero los miedos son dignos de estudio, dignos de análisis, ¿no? Y llega un momento que uno se tiene que hacer honestamente una pregunta, ¿no? Y yo me la he hecho muchas veces, pero honestamente, o sea, sin engaños, porque tendemos a engañarnos, o mejor dicho, a mirar hacia otro lado. Es decir, bueno, es verdad que cuando uno rasca un poquito sobre los miedos, no hemos aprendido, o al menos lo percibo yo de esta manera,
no nos han enseñado a tener, sobre todo en las primeras etapas, en el primer septenio de vida, que es donde realmente se gesta la personalidad de un ser humano, una correcta y eficiente gestión emocional. No nos han enseñado. Entonces el mecanismo que empleamos cuando tenemos miedo es escapar. Escapar. Son mecanismos psicológicos de compensación, de huida, de negación. Porque tenemos miedo a sentir miedo. Y esos miedos, que no es que sean ni buenos ni malos, y ya digo de entrada que sentir miedo es algo natural, porque es una emoción. Luego, si queréis, profundizamos un poquito más. No es un compendio ni un estudio psicológico de lo que es el miedo, no me interesaba en absoluto. Creo que, bien, al final el intelecto llega hasta donde llega y ya está. Aquí lo que se necesita es la práctica, el día a día. Y uno tiene que sentarse en su casa o en la cama, cerrar los ojos y hacerse la pregunta clave. ¿Qué haría en este instante, en este aquí y ahora de mi vida, si no tuviera miedo? ¿Qué haría? ¿Qué haría en este aquí y ahora de mi vida si no tuviera miedo? Es uno de los ejercicios, es una de las prácticas que yo invito a poder poner en práctica, ¿verdad? Bueno, si uno de forma honesta, y vuelvo a repetir, y de forma sincera con uno mismo es capaz de evocarlo sin presión, sin juicio, sin ese mecanismo falso de la culpa y todas esas, permitirme la expresión, sandeces que nos hemos impuesto, uno empieza a tirar, a sacar cosas que lleva dentro. Quizás está ese miedo pues a no estar a la altura en no sé qué, a no ser una buena madre, a no ser un buen padre, ese miedo a lo mejor a emprender un proyecto nuevo de vida, ese miedo a lo mejor a decir hasta aquí, ¿verdad? Esa pareja, ese chico o esa chica que sabes internamente que no, es que no, pero bueno, te sigues engañando porque buscas esa falsa comodidad que no existe. Aunque la crees artificialmente, pero no existe. La vida no está hecha para seguridades, la vida es inseguridad y cambio constante. Son las leyes que rigen la vida. O te subes al carro de la vida o te quedas atrás. No hay más. Buscas seguridad, te la vas a pegar. Buscas certidumbre, te la vas a pegar. Pero no porque lo diga yo, sino porque los movimientos naturales, la ley natural, el discurrir de la vida misma, es impermanencia, es cambio constante, es inseguridad, todo lo contrario a lo que hace el ser humano, busca la seguridad constante. En la casa, en la pareja, en el trabajo, busca seguridad. Y en ese trayecto de búsqueda, en ese trayecto de búsqueda constante de seguridad en todo, está el miedo de por medio. Porque cada vez que busco una seguridad, busco en un mañana, busco en un futuro que no existe. Y allí el único que está esperando es el miedo. Siempre está el miedo allí, esperándote. Porque buscas algo que no existe. Por tanto, una clara invitación a hacerse amigo de los cambios. No te sientes en la misma silla, de la misma forma cada día. Yo sé que los cambios pican. Bien, a veces los cambios cuestan, ¿sí? Quizás los cambios pequeños en ciertos hábitos de nuestra vida son más facilones. No sé, pongo el caso, por ejemplo, de algún alimento. Voy a reducir algún alimento de mi vida. Bueno, ahí es más fácil. A veces decisiones importantes que pasan por dejar un trabajo. Bueno, ese es un cambio que tú sabes en tu foro interno. Si es que lo sabes, es que aquello no va conmigo, pero tengo el miedo a, no sé si encontraré algo, es que cómo voy a alimentar a mis hijos. Sí, todo eso es miedo. Eso lo veis, ¿no? Pero está ahí. Esos miedos son limitantes, no son reales.
no son reales. Si os acercáis a la naturaleza del miedo, el miedo simplemente es una emoción básica y es una emoción primaria, que se activa como mecanismo de supervivencia. Ante una percepción, tenemos una percepción ante lo que estamos viviendo o imaginamos que vivimos de amenaza o peligro. Es decir, a través de lo que estamos viviendo hay un pensamiento que activa esa emoción, si no, no habría emoción de miedo, y es el pensamiento que nos invita a generar una situación, insisto, que puede ser real, pero que en su gran mayoría de veces no es real, y percibirla como real, imaginaria, siendo imaginaria. Ese pensamiento activador normalmente es del subconsciente. Es decir, de esa parte de la psique. Sabéis que la mente tiene dos niveles. Hay un nivel mental inferior, que ese, cuando llegue la muerte física, se va a disolver en un proceso natural, y hay un nivel superior de la mente, del cual yo he hablado mucho, y que tiene que ver con lo abstracto, con la creatividad, que tiene que ver con lo trascendente, ¿verdad? Pero el concreto, la mente concreta, la mente del día a día, programar, planificar, donde la unidad básica y elemental es el pensamiento, hay dos niveles, pueden haber tres, pero bueno, para que lo entendáis, una parte consciente y una parte más inconsciente o subconsciente. Al final hablamos de lo mismo, una capa superficial y una capa que está subyacente. Sabéis que la ciencia ya nos dice, han ido cambiando con el paso de los años, que la parte consciente ahora es un 3%. Y que el 97% de un tejido que no se ve es subconsciente, es inconsciente. Esa parte inconsciente que no vemos, pero que es la detonante de muchos de los miedos que estamos viviendo, es la que nos genera situaciones que son falsas y las convertimos como reales. Pongamos un pequeño ejemplo. Todos hemos sido pequeños, ¿verdad? ¿Sí? Y en algún momento dado de nuestras vidas nos hemos caído al suelo, nos hemos hecho una herida en las piernas, en el pie, en el tobillo, donde sea. Bien, ahí computamos ese momento, y como lo vivimos de una determinada manera, eso queda registrado en esa parte más subconsciente. ¿Qué pasa? Que cuando yo me voy haciendo adulto y vivo una experiencia similar, ¿qué hace aquella semilla? ¿Puedes bajar, Carlos, por favor, un poquito del aire, si eres tan amable? ¿Qué hace ese pensamiento que estaba albergado en la parte subconsciente? Se activa cuando soy adulto. Es decir, aquella experiencia ya fue vivida y la vuelves a traer ante una posible situación en un presente, llámese en edad adulta. Aunque no te hayas caído, aunque estés a punto de caerte, tu pensamiento se activa en función de una experiencia pasada. Pero la experiencia real no tiene por qué ser real en sí misma, no tienes por qué haberte caído, sino que entra el pensamiento activador y ahí entra el miedo a caerte, porque sabes que cuando en aquel momento te caíste, te hiciste daño. Es un ejemplo sencillo, pero para que veáis hasta qué punto los miedos están tan albergados en nuestras vidas. Sentir miedo es algo natural. Sentir miedo es algo natural. No vamos a dejar jamás de sentir miedo, porque os he dicho que es una emoción y hay un pensamiento activador. Pero una cosa es sentir miedo y otra cosa es vivir desde el miedo. Es decir, yo puedo sentir miedo y saber gestionar en el aquí y el ahora ese miedo, que es lo que yo ofrezco. Ofrezco, digo, lo que yo trato de en esta obra de
a través del día a día, de la cotidianidad, observándonos de qué manera ahí los miedos florecen y están muy presentes, uno pueda tomar consciencia de que siente miedo y cambie la estrategia que hasta ahora ha estado haciendo con el miedo, que es decirle al miedo, no quiero sentir miedo. ¿Y qué haces? Vuelves a llevar el miedo ¿a dónde? Al baúl de los recuerdos. Y esa energía, porque al final es una energía, el inconsciente, la parte subconsciente es una energía. Todo lo que es pensamiento es energía. Esos miedos están apretando ahí. Al no ser vividos, al no ser experimentados, siguen presionando. Es energía reprimida, que en su gran mayoría ha sido vivida en silencio y en soledad. Curiosamente, fíjate. Por eso están ahí. Y todo aquello que reprimimos y todo aquello que negamos, que escapamos y huimos, lo vamos metiendo ahí. Por no permitirnos el sentir miedo en ese instante. Una de mis propuestas no es mía, por supuesto, y es el movimiento natural de cualquier cosa que pase en la vida, sea el miedo como una emoción densa. El miedo es una emoción muy densa, es verdad, y es una emoción que vibracionalmente es muy baja y se extiende como la pólvora. O sea, yo puedo tener miedo, en un momento dado sentir miedo, y la persona o las personas que estén a mi lado son capaces de contagiarse con el miedo. El miedo es muy expansivo, pero es expansivo por la baja frecuencia vibracional que tiene. Se sitúa en un rango de 0,2 hercios a 0,6 hercios. Es una emoción muy, muy densa, que corre, se extiende muy fácilmente. De hecho, lo hemos vivido en muchos momentos de la historia que ha vivido la humanidad, ¿verdad? El miedo y rápidamente uno ya oye no sé qué, oye no sé cuánto y ya he hablado con no sé cuánto que me ha dicho que no sé qué, no sé cuánto, ya captas esa vibración y extendemos esa vibración. Lo habéis visto, ¿verdad? A lo mejor nada tiene que ver contigo, es que nada tiene que ver contigo, ¿verdad? Oye, es que me he enterado que no sé qué ha enfermado y ahí entra ya el pensamiento activador. Ostras, el miedo a enfermar porque mira, el miércoles tengo una visita, me han dicho que tengo no sé qué alterado y el miedo porque no sé qué, detrás está el miedo original, el miedo a morir. Detrás de todo miedo siempre está el miedo original, que es el miedo a morir. Siempre. Si uno escarba bien, siempre está el miedo a morir. El miedo original. Una de las prácticas, muy recomendable, os la recomiendo, una práctica sencilla, no es compleja, sí que es compleja pues para personas, por ejemplo, que practican un budismo avanzado, un tipo de meditación profunda, llámese Vipassana, por ejemplo, o incluso el Mahamudra, que enseñan a disolvernos. Esto parece una aberración. De hecho, los budistas, los tantricas, sabéis que meditan en los cementerios, meditan con cadáveres, y tienen una relación muy cercana y amorosa con la muerte. Por eso viven tan plenos y tan felices, porque no se puede tener miedo a la muerte y vivir pleno. ¿Sí? Vivir y morir son dos caras de la misma moneda, y cuanta más relación y más amistosa tengas con la vida y con la muerte, más capacidad para amar y para vivir tendrás. Por eso desde bien pequeñitos los niños se les enseña a que morir es un proceso natural. Adelante, adelante, por favor. Morir es un proceso natural y hay que aprender a relacionarse con la muerte. Sé que esto aquí en Occidente uno se escandaliza, ¿verdad? He explicado alguna anécdota, ya lo escribí en el primer libro, en uno de los viajes que la vida me regaló, yendo a Bután, el famoso país de la felicidad, un país maravilloso en toda regla, un respeto absoluto a la naturaleza y un respeto absoluto a cualquier forma de vida. Una de las cosas que te llama la atención es como todos los seres humanos tienen una alegría por vivir desbordante. Entusiasmo, alegría, algo que dices, uy, yo quiero esto, ¿verdad? Y preguntas,
Claro, preguntas, conoces, sabes que detrás hay una filosofía de vida, ¿es verdad? Sí. Pero bueno, eso se tiene que materializar también. Y una de las cosas que me llamó la atención y que así lo expresé es la gran relación, la buena relación que tenían con la muerte. Dice, eso estaba presente en todo en su vida, en cualquier conversación, en cualquier ratito de silencio. Saben que eso es natural. Y cuanto más integremos ese miedo que tenemos todo, que curiosamente ya no es un miedo a morir propio, sino tenemos más miedo a morir, que se mueran nuestros seres queridos, curiosamente, porque ahí hay un lazo de apego, ¿verdad? El apego nos empuja, nos genera sufrimiento, ¿verdad? A nosotros quizás, pues sí, es verdad, tenemos miedo a morir. Pero si nos dicen, oye, cuidado, que le quedan, ¿verdad? Curioso, ese movimiento es para observarlo también. Ahí hay muchos lazos que nos atan, ¿verdad? Y ahí nos enseñan, y en una de las prácticas que escribo aquí, es simplemente siéntate por la mañana, respiras un poco, cada uno sabe, cierras los ojos, luego daré algunas pinceladitas si queréis, sencillas, no hace falta tampoco hacer grandes meditaciones, por supuesto que si quieres avanzar se puede avanzar mucho, pero unas cuantas respiraciones te aquietas y empiezas poco a poco a trabajar tu disolución, tu propia disolución del cuerpo. Puedes empezar por la cabeza, puedes empezar por los pies, como así lo sientas, quizás por los pies y subir el recorrido hacia arriba. Y vas viendo cómo energéticamente te estás disolviendo, pues cómo se desintegran tus dedos, cómo se desintegran tus pies, tus huesos, tus músculos. Eso al final sabéis que es pura impermanencia, lo sabéis, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos un gran trabajo, es un ejercicio que dura 5 minutos, pero que tiene un gran valor, no os imagináis. Seguramente en vida no lo percibimos, pero cuando llegue el momento de transitar, todo eso son regalos, tesoros, porque allí empieza otro viaje, de soltar lastres, apegos, familias, casas, coches, todo aquello que nos retiene en vida, ¿verdad? Lo material nos ata, nos esclaviza, el reloj. Bien, todo eso allí lo vas a ver, te vas a encontrar. Ese es el famoso bardo, ¿verdad? Ahí donde ves tus monstruos, tus propios monstruos, tus relaciones contigo mismo, en definitiva. Por eso estas prácticas sencillas nos ayudan mucho a entender ese proceso natural, a no tener miedo, porque antes de morir, y sobre todo en el momento de morir, la aceptación es clave. Uno tiene que aceptar que se va a morir, asumir que es un proceso natural propio de la impermanencia, del cuerpo físico, por supuesto. Lo que somos realmente no muere jamás, ni nace ni muere, eso es eterno, sin lugar a dudas. Pero el cuerpo físico, este cuerpo que hemos elegido, hombre, mujer, da igual, el formato, eso ya tiene los días contados. Y cuanto antes asimiles que tiene los días contados, más capacidad para vivir tendrás, menos miedos habrá en nuestras vidas. Son prácticas muy interesantes. Este es un primer pilar que os decía, el trabajo de los miedos. Un segundo pilar se enmarca dentro de la sabiduría ancestral de Ho Oponopono. Seguramente podría haber elegido otra tradición, otra enseñanza, pero Ho Oponopono, la verdad que siempre lo he dicho, tengo un especial cariño porque es de las primeras prácticas que llegó a mi vida. Yo creo que fue la primera. Y gracias a Ho Oponopono pude construir pues, los cimientos de otras cosas que vinieron detrás. Al final, Ho Oponopono es lo mismo que cualquier perspectiva, que cualquier tradición, filosofía que queráis. Todas son iguales, es la misma sabiduría, es la misma. Entendiendo Ho Oponopono más allá de la técnica. Ho Oponopono no solo es lo siento, perdóname, te amo, gracias, las 4 famosas palabras que uno va repitiendo, que tienen su sentido, por supuesto, tienen una vibración y tienen un objetivo en sí mismo cada vez que uno recita ese mantra, como podría recitar otro mantra. Sí, pero bien, Ho Oponopono es muy conocido. Pero yo no quiero que sí, que la empleamos y está muy bien, pero no nos quedemos solo con la técnica, encontrarle el sentido profundo. Ho Oponopono te dice, oye, que no solo eres una mente con patas y un cuerpo físico, sino que el que lleva la batuta en tu vida es tu divinidad. Pon al servicio de tu vida la divinidad, todo aquello que
las cargas inconscientes, que ahí están los miedos en la parte subconsciente, entrégaselas, pon tu vida al servicio de la divinidad, de tu divinidad, en un acto de pura responsabilidad. Eso es Ho'oponopono. Es la misma sabiduría ancestral de todas. Todas tienen ese mismo nexo en común. Somos algo más que un cuerpo físico, mental y emocional. Somos algo omnipresente, ¿sí? Algo divino y eterno. Y eso es el énfasis que pone Ho'oponopono. Por eso quise emplear esa sabiduría ancestral para trabajar los miedos. Porque Ho'oponopono pone el acento encima de la mesa y lo pone muy bien además en decir, en esa famosa familia interior de Ho'oponopono que te dice, cuidado, hay un padre, nuestra divinidad, hay una madre, la parte consciente, y hay un niño, el niño interior, que es la parte subconsciente. Cada vez que yo me entrego a mi divinidad, lo que estoy haciendo es que afloren todos esos patrones, esos mecanismos donde están los miedos en el subconsciente, en el niño, los hago conscientes, me doy cuenta, los veo, ¿y qué hace nuestra presencia? Los transmuta. Ese es el mecanismo. Por eso, entre otras cosas, sentí que Ho'oponopono, y uniéndolo con el tercer pilar, una obra muy práctica. Muy práctica. Yo no concibo la espiritualidad sin tocar de pies al suelo. Algo como los miedos son palpables, ¿sí? ¿Quién no ha sentido miedo en algún momento de su vida? 2. Una enseñanza tan poderosa y tan sencilla a la vez de poder aplicar. Y 3. De qué manera podemos trasladarlo a la cotidianidad, es decir, a nuestro día a día, en nuestras relaciones personales, yendo al trabajo. ¿De qué manera podíamos unir esos tres vértices? Y ese ha sido el objetivo de esta obra. Ir a buscar esos miedos, ponerles cara, nombre a los miedos, aprender a gestionar bien los miedos, entregarnos a esos miedos gracias a esa enseñanza como es la de Ho'oponopono y poner acción. El terreno de la espiritualidad está vacío de palabras, de intelecto, de conocimiento. O sea, puedes saber mucho, haber leído muchos libros, pero eso no sirve para nada. O mejor dicho, para una parte, bien, para intelectualizar un proceso, para comprenderlo, para expandir una parte de la mente superior. Pero al final, tu día a día es el que vale. ¿Qué harías en este instante de tu vida si no tuvieras miedo? ¿Qué es lo que te impide en este momento de tu vida dar un paso hacia adelante? Bien, leer libros está muy bien. Compartir estos ratitos y los encuentros que tenemos, maravillosamente bien. Pero si luego, cuando sales de aquí, no das un paso hacia adelante, ¿de qué sirve? ¿Para qué? Por tanto, ese es el trinomio al que yo quería llegar y sobre todo hacerlo muy sencillo para que nadie pudiera decir, no, es que yo no tengo ni idea. Bueno, da igual si tienes o no idea. ¿En algún momento has sentido miedo? Sí. ¿El miedo es limitante en tu vida? Sí. Pues pongamos acción. Os decía que el miedo es una emoción que se activa como un mecanismo de supervivencia, en definitiva, ante una situación que percibimos que nos amenaza y que nos puede hacer daño. Ahí se activa el miedo. Por eso os decía que puede ser real, pero casi siempre es ilusoria. De hecho, ahora mismo podéis sentir miedo. Si proyectamos algo en el futuro que sea desagradable para vosotros,
recibís ahora mismo, imaginaros, como se puede jugar con la mente, imagínate ahora mismo que recibes una llamada, no lo vamos a co-crear, por supuesto, pero una llamada desagradable de que una mala noticia de cualquier cosa. Tú en este instante sientes miedo. ¿Es real? No. He creado un pensamiento activador que hace que sea capaz de vivir en este aquí y ahora algo que es ficticio en sí mismo. ¿Alguien sabe lo que va a pasar en este instante, en el siguiente, en este? ¿Alguien sabe lo que va a pasar dentro de una hora? Que yo sepa, nadie. De hecho, todas las predicciones que se hacen pocas veces se aciertan. Si todo fuera exacto, seguramente se preverían muchas cosas y nadie sabe. Por tanto, la vida nos enseña a cada instante que lo único que vale es este momento. Y curiosamente el miedo no puede existir en este instante. No podemos tener miedo en este instante si estamos presentes en el instante. No es posible que el miedo entre cuando tú eres consciente del instante presente. Bien, la pregunta es, ¿y qué pasa si tengo miedo? Mi ofrecimiento es que a partir de hoy no huyas, no corras, no escapes, no niegues, no escondas el miedo. Al miedo hay que dejarlo salir. Dale espacio al miedo. Doy un pequeño consejo, bueno, si lo queréis percibir como un consejo, una pequeña práctica, que no solo es válido para el miedo, es válido para todo, para conocerse uno mejor. Eso es meditar. Meditar no solo es sentarse por la mañana y estar en silencio, meditar es darse cuenta. Ese es el mayor acto sagrado que puede tener un ser humano, es darse cuenta cada instante de lo que acontece en su vida. Y lo que pasa es que no nos damos cuenta de que sentimos miedo. Es decir, hemos somatizado tanto el miedo que cuando tenemos miedo lo vemos como algo normal, es decir, pasa desapercibido. Trabajamos desde el miedo y co-creamos desde el miedo, que ahí es donde tenemos que radicar, no sentir miedo en el instante, no, co-crear desde el miedo. Es que co-creamos nuestra vida desde el miedo, desde posiciones limitantes. El no puedo, el no soy capaz, el no me lo merezco, es que es mi culpa, posiciones victimistas sometidas desde la esclavitud del miedo. El miedo está ahí, subyacentemente hablando, siempre está ahí. Lo que ofrezco o lo que creo que puede ayudar es un movimiento natural que no solo, insisto, es válido para el miedo, sino para todo. Para una emoción de tristeza, para una emoción de alegría, para una emoción de pánico, para una emoción de desolación, por ejemplo. Lo primero es darse cuenta. No hay otra. No busquéis otra. No busquéis otra cosa. De verdad os lo digo con todo el amor. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Podremos maquillarlo. Si tú no te das cuenta de algo, no puedes empezar nada. Y darse cuenta es tomar conciencia de lo que estás viviendo o de lo que estás sintiendo. Es que parece sencillo, pero es que no lo hacemos. No lo hacemos porque como vivimos en la vorágine de los automatismos, como hacemos siempre lo mismo a la misma hora y de la misma forma, todo eso pasa desapercibido. Pasa desapercibido hasta que te lavas los dientes, pasa desapercibido hasta que te sientas en el coche, pasa desapercibido hasta que en este aquí y ahora quizás estás sentado y no eres consciente que estás sentado. Curioso, ¿verdad? Primer paso, date cuenta, toma conciencia. Llega el miedo, sientes miedo, date cuenta
¿Qué es el miedo? Permitidme que os lo desgrane de una forma pedagógica para que lo entendáis, pero es un movimiento muy rápido. De integración, no es, digo, rápido en el sentido cada uno puede tomar el tiempo que necesite, por supuesto, pero no es primero esto, segundo esto, se encadena de una forma natural. Siento miedo, perfecto, perfecto, no pasa nada. Bien, le doy espacio. Primer elemento, tomo conciencia de que siento miedo. Segundo movimiento, ya el primero pasa muchas veces desapercibido, ya lo omitimos, con lo cual no podemos hacer nada. Ya es cuando co-creamos desde el miedo. Sentimos y co-creamos desde el miedo. Y yo os estoy diciendo, sentimos miedo y se acabó. Y le damos espacio al miedo. No co-creamos desde el miedo. No tomamos nuestras decisiones, no tomamos nuestras actuaciones desde el miedo. Desde ahí no. Hay que construir desde otra posición. Hay un ejercicio que planteo muy sencillo en una de las actividades. Tómate la ley de los 5 segundos. No hagas nada, 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 nada. Es nada. No tomes una decisión, no envíes un mensaje, no abras un correo electrónico sin que pasen 5 segundos. Incluso lo digo haciendo Ho'oponopono, puedes recitar mentalmente, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento. 5 segundos, 5. Parece una tontería, esos 5 segundos a veces se hacen eternos. ¿Por qué? Porque el pequeño yo, el yo que quiere, es reactivo. Sale rápido, ¿verdad? Rápido a abrir el mensaje, rápido, me ha atendido mal no sé quién. Sale ese impulso de decir, aquí estoy yo. 5 segundos, sosténlo, sostén ese proceso. Cuando sostienes ese proceso, es una actividad súper sencilla. Ahí pones el foco, ya te estás dando cuenta de que te estás poniendo nervioso, que es una historia que va contigo, no va con la persona que te está atendiendo, que a lo mejor ese día ha pasado un mal día. Y porque no te has sonreído, te has perdido tú contigo mismo en esa experiencia. 5 segundos, no más. Y verás que con 5 segundos eres capaz incluso de guardar silencio. Como decía el Buda, antes de decir tonterías, guarda silencio. Si es mejor, el noble silencio, el silencio a veces habla por sí mismo. Una persona sabia habla poco, escucha más y habla poco. No digo que no hablemos, ni mucho menos, pero antes de decir cualquier cosa, cualquier importunio, ¿verdad? Guarda silencio. Segundo movimiento, me he dado cuenta, el segundo movimiento, me he dado cuenta de que siento miedo. Noticia, me llaman del colegio. La niña se ha puesto, o el niño se ha puesto malo. Entra ahí el proceso, ¿sí? Pensamiento activador, me activa la emoción del miedo, mi mente, ¿dónde va? Hacia el futuro. Ya verás, ahora qué vamos a hacer, quién recoge a la niña, ahora ya verás mañana, no tenemos canguro, a ver si la niña es que está mal, igual habrá que llevarla al hospital. No sabemos nada, pero ya estamos construyendo una ilusión. Sentimos miedo, tomamos conciencia del miedo. Segundo elemento, le damos espacio al miedo. Y darle espacio al miedo significa no hacer nada. No hacer nada. Dejar que se exprese por sí mismo. Los miedos siempre tienen un sabor, tienen una textura. Y se ubican, esa energía siempre, si le permites que se exprese, se ubican siempre en una zona corporal concreta. ¿Lo sabíais? Hay miedos que se quedan en la garganta, hay miedos que se quedan en la parte del pecho, hay miedos que se quedan en la parte del plexo solar y hay miedos que se quedan incluso en los pies. Esto es curioso observarlo, espiritualmente tiene mucho sentido. La ciencia, por supuesto, ha aportado mucho. Antiguamente se pensaba únicamente que se sentía miedo porque había ahí un organito en forma de amígdala, en forma de almendra, ¿verdad? En el sistema límbico del cerebro y que era ahí el punto. Hasta que la ciencia nos ha dicho que no.
que el miedo tiene que ver con una profunda red y extensa neuronal que está presente en todos y cada uno de los elementos corporales del cuerpo. Es decir, podemos llegar a sentir miedo hasta en la punta del pie, efectivamente. Ya lo dijo el Buda. Fijaros que una de las enseñanzas más importantes del Buda dijo: cuidado que cada vez que tienes un pensamiento y ese pensamiento, su raíz es subconsciente, siempre te lo manifiesta en el cuerpo. No nos hemos dado nunca cuenta de esto, porque no nos observamos, no nos conocemos lo suficiente, pero es que cada pensamiento se acaba manifestando en una sensación corporal. Los que practican, por ejemplo, la meditación vipassana, en el segundo movimiento, en la segunda fase, que es la penetración hacia las diferentes partes del cuerpo, uno va recorriendo diferentes partes del cuerpo y se va encontrando esas semillas de diferentes cosas. Ahí van saliendo dolores, ahí van saliendo diferentes cositas que el cuerpo va recogiendo. Es esa energía que está acumulada, es esa represión de la que os decía, de esos miedos vividos en silencio y en soledad que los hemos tapado, no los hemos querido vivir, los hemos echado tierra encima, ¿verdad? O todo está bien, o no, yo sí, no, miedo yo, que va, yo miedo no tengo. Compensación, o no quiero sentir miedo y me voy a la alegría corriendo. Una compensación, es habitual, pero lo estás metiendo en el baúl otra vez. Darle espacio al miedo y obsérvalo, llévalo hasta el último momento donde te lleve el miedo. Llévalo, pero llévalo y acompáñalo, no te resistas al miedo. No te resistas, no lo niegues, no quieras cogerlo y atraparlo, no lo vas a poder hacer. Y si lo atrapas, lo vas a volver a meter en el baúl y lo vas a encajonar todavía más. Y aflorará en otra situación que nada tendrá que ver con la que estás viviendo, porque es el mismo pensamiento activador y volveremos a estar en las mismas. Deja que el miedo se exprese y te indique hacia dónde quiere llegar. Por eso os decía, a veces llegan a la garganta, a veces llegan al plexo, a veces llegan al pecho, incluso a veces pueden llegar a paralizarte. No pasa nada. Deja que haga su camino el miedo. Hasta ahora nos hemos resistido, hasta ahora hemos buscado mecanismos de huida. Quietos, déjalo. Deja que se exprese el segundo movimiento. Ya cambia la historia, ¿verdad? Me doy cuenta y dejo que camine el miedo. Siguiendo el principio de impermanencia, todo llega y todo se va. Pero hay un tercer movimiento. De la misma manera que ese miedo empieza a circular, a veces es corto, de alta intensidad, es un miedo rápido, ¿verdad? A veces las falsas percepciones. Puedo ver algo en la lejanía y mi mente descodifica a través de un pensamiento que allí puede haber, yo qué sé. O que alguien viene de cara y me puede hacer algo y lo único que está haciendo es sacando de la mochila una botella, ¿verdad? Descodificamos una realidad ilusoria porque lo hacemos a través de los sentidos corporiomentales y nos engañan constantemente. El olfato, la vista, el tacto son sentidos que de per se en el ser humano tienen prestaciones, pero son limitados. Son limitados, muy limitados, no vemos todo. Nuestra longitud de onda en el humano, por cierto, es muy corta, vemos muy poco. Sentimos poco también, porque no nos han enseñado a sentir. No digo kinestésicamente hablando, sino desde aquí, desde el corazón. Aprender a recibir esa llamada interior, esa intuición de la que nos hablaban los antiguos. Ahí está la sabiduría del ser humano, no está en la cabeza. Cuando ya sube a la cabeza está contaminada. ¿Por qué? Porque piensas, no hombre, no, eso no puede ser, eso es imposible, yo no voy a ser capaz de hacer eso. Y tu corazón te dice, venga, ese es el camino, tira adelante. Cruza la línea, ya. Siempre digo esto, igual es una exageración, pero las encarnaciones son muy cortas. O sea, esto es esto. O sea,
esta experiencia que estamos viviendo, pasajera, terrenal, es esto, No os engañéis, Y como vivamos de lunes a martes, a viernes, a domingo, trabajando 15 horas y corriendo como vamos arriba y abajo y perdidos en las mil y una tonterías, consumes una encarnación como el que hace este movimiento. Y aquí no encarnamos para perder el tiempo. Esto va muy rápido. Hemos venido a aprender, a evolucionar, a experimentar, a traer a la conciencia todo aquello que llegue. Nada debe ser rechazado. Lo que llegue viene para ser. Llega a tu vida. Llega a tu vida, ¿no? ¿Ha llegado a tu vida el despido en el trabajo? ¿Ha llegado a tu vida la ruptura sentimental? ¿Ha llegado la traición de un amigo? ¿Ha llegado a tu vida? No ha llegado a la mía, ha llegado a la tuya. Pues eso debe ser vivido. No debe ser negado, debe ser vivido en sí mismo. Eso ha venido a la consciencia y debe ser vivido e integrado en sí mismo. No rechazado y negado, vivido en sí mismo, sea lo que sea, si no hubiera llegado a tu vida. ¿Desde dónde estás construyendo tu vida? ¿Desde dónde construyes tu día a día? Corporalmente hablando, es fácil ver cómo uno vive. Los miedos, cuando uno vive desde una posición muy temerosa, el cuerpo se va haciendo pequeño. No nos damos cuenta, pero es. Los hombros se encogen, nos vamos cerrando corporalmente, el pecho se cierra, el plexo cada vez se cierra más y vamos por la calle temerosos. Seamos honestos, vamos con miedo. A ver qué me va a traer, a ver qué pasará, ya verás mañana, fíjate esta llamada. Hay que abrirse a lo que sea, a lo que venga. Y el tema no es perder la energía en lo que venga, sino es cómo vas a vivir lo que viene. ¿Cómo vives el qué? No te pierdas en el qué, vive en el cómo vives el qué. Y eso depende de ti. Tienes dos opciones, vivir y crear desde el miedo o vivir y crear desde la oportunidad de vida, desde una oportunidad de aprender y crecer a todos los niveles. Cada experiencia, sea la que sea, por más dura que sea, encierra una gran lección de vida. Sea la que sea, Yo os aseguro que de la mayor cosas que hay y perdemos energía son memeces, pero tonterías. Que si el pantalón está mojado y no me puedo poner que si se me ha pinchado no sé qué del coche, esos son tonterías. No esperes a que tengas una noche oscura donde realmente te tengas que poner las pilas. Levántate de la silla, ahora es el momento. Vivir con miedo es vivir siempre desde lo conocido y das vueltas siempre buscando lo que ya conoces, porque no quieres contratiempos. No esperes, es el momento. No son reales. El tiempo es una auténtica fantasía. No es que yo con la edad que tengo, no es que yo ya a mi edad, ¿verdad? Eso lo recibo mucho. Eso es miedo lo que hay detrás. Es fantasía, es ilusión. ¿Miedo a qué? ¿Tú has venido a compartir algo? ¿A qué esperas? Siempre hay una oportunidad, a cada instante. No sabes mañana a quién conocerás. Abriendo una puerta se abre otra. Estamos para abrir puertas, no para cerrarlas. Gracias a estar aquí podrás unirte a no sé qué y habrás conocido no sé cuántos. Así llegan las experiencias, oportunidades. ¿Y eso de quién depende? Abrir o cerrar una puerta, ¿de quién depende? Depende de ti, depende de mí. Nadie la va a abrir y nadie la va a cerrar por ti.
No hay nadie arriba que te vaya a decir esto está bien y esto está mal. Eres tú siempre contigo mismo, mostrándote siempre, a cada instante, tu relación contigo mismo a través de los demás. No os engañéis, no tratéis de cambiar nada, y menos a las personas, ni a tu pareja, ni a tus amigos, nada. Todo eso es ilusorio, eso no sirve para nada, es consumirte en una energía que jamás vas a lograr nada. El único que tiene que transformarse eres tú para ver las cosas de otra forma. Como decía Gandhi, ¿verdad? Ojos nuevos para un mundo nuevo. ¿De qué sirven unos ojos siempre iguales? Pues vas a ver siempre lo mismo. Si únicamente tienes el color rojo en tus pupilas, ¿qué vas a ver? Rojo. No vas a ver nada más. Da igual la situación que se presente, verás allí rojo. No, pero oye, pero es que eso es azul. No, es que yo veo rojo, ¿vale? Bueno, como hablamos de percepciones, pues nada, pues rojo. Pues bien. Darse cuenta de que sientes miedo, darle espacio al miedo, que te enseñe allí donde te quiera llegar. Tercer movimiento, acéptalo. Es muy sutil el mecanismo de la aceptación. El otro día compartimos justamente con Nuria Guinar el poder de la aceptación y vimos la importancia que tiene la aceptación como un mecanismo de responsabilidad ante la vida, ¿verdad? Que es una ley natural. Y no aceptar es ir contra natura. Así de simple. No aceptar es ir contra natura. Es decirle a la vida cómo tienen que ser las cosas, según las gafas de tu mente. No es que tiene que ser, esta situación tiene que ser de esta forma. Pues imagínate, si todos los seres humanos que cohabitamos en este momento decidiéramos cómo tienen que ser las cosas. No es que a mí me gusta el frío, no es que a mí me gusta el calor, no es que hoy ha llovido demasiado. No, la vida sigue su proceso, sigue su discurrir. ¿Estás alineado con la vida que eres tú o no estás alineado? Y si no estás alineado vas a sufrir. Miedo y sufrimiento. Mala gestión con los miedos, sufres. Señal evidente que en tu vida hay sufrimiento. Miedo y sufrimiento son primos hermanos, por supuesto. No hay atajos, no hay atajos. Miedo y sufrimiento son primos hermanos. Tercer elemento, acepta. No aceptamos nada. Y menos el miedo. ¿Alguien acepta que tiene miedo, que siente miedo en un momento dado? Bueno, igual alguno de vosotros sí, por supuesto. Pero es un mecanismo que es antinatural. Cuando uno lo siente, lo primero que hace dice, me voy. Yo esto no lo quiero sentir, ni de broma. Escapo. Acepta. Acepta que sientes miedo en ese instante y ya está. Punto final. No juzgues que sientes miedo, porque entra ahí otra vez el boicot, entra ahí el pequeño yo con la vocecita que te dice, anda, ¿ves? ¿Ves? Sientes miedo. Eso es culpa, eso es ilusión, eso es separación, no existe. Ilusión total. Si estás culpando, estás entendiendo que el miedo está en otro, o que ha sido el otro el que te ha generado miedo, o la situación. No. Acepta. Bien, siento miedo, perfecto. Lo veo, lo observo y lo acepto. Y si te acuerdas, el cuarto movimiento es agradécelo. Por eso entra muy bien ahí Ho'oponopono. Cuando uno siente miedo, a través de las famosas 4 palabras, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo que le estás diciendo al miedo es decir, ven, si mi relación hasta ahora ha sido de enemistad, ahora ven aquí que te voy a dar un abrazo. Vamos a hacernos amigos en el momento que sienta miedo. Gracias por permitirme sentir el miedo. Yo cuando he sentido miedo y miedo extremo y he podido penetrar en ese miedo y no quedarme y no escapar, aunque a veces cuesta y a veces son momentos que te estás jugando el límite, ¿no?, de la vida, ¿no?, el umbral casi de la vida, ¿no? Si escarbas, si sigues sosteniendo ese proceso, aunque sea muy intenso,
ahí hay una lección de vida, ahí hay paz. Cuando eres capaz de sostenerlo, de rendirte, pero rendirte en el buen sentido. Decir, estoy aquí, bien, siento miedo, lo acepto. ¿Dónde me estás llevando? Ahí hay un momento que entra la paz. Ahí hay un momento que uno aprende de verdad. Llega ahí un aprendizaje de vida. Es una lección que en ese instante quizás no lo puedes ver. Si tratas de oponerte o resistirte o de cambiar ese miedo, no lo vas a ver. Pero si te entregas a él y decirte, venga, vamos allí. ¿Qué es que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te sientes abandonado? Porque en su momento de pequeño, por lo que fuera, viviste esa situación, vale. A mí me da igual si eso fue de pequeño, si fue hace 10 años, ahora es el momento. No vale eso de estar tirando hacia atrás, hacia adelante, que si vengo, que si tal, que si una regresión. Bien, no digo que no sirva. Por supuesto que hay elementos terapéuticos que siempre ayudan, pero lo que tenemos que resolver es el instante. ¿Qué hago cuando siento miedo? ¿De qué manera le puedo dar espacio a ese miedo para que pueda ser un gran aprendizaje en mi vida? Uno de los elementos que están desgraciadamente muy presentes en nuestras vidas, y tiene que ver mucho también con Ho'oponopono, por supuesto, por eso esas 4 palabras que tienen una frecuencia vibracional muy elevada, es lo mal que nos hablamos. Nos hablamos muy mal. Seguramente conscientemente no nos damos cuenta, pero inconscientemente nos hablamos muy mal. Jamás evocamos nuestras virtudes, o pocas veces. Sí que lo hace el pequeño yo cuando quiere ser arrogante, ¿verdad? Habla de sus títulos, habla de sus conquistas. Eso no sirve para nada. Eso sirve para alimentar al demonio interno, ¿sí? Al pequeño yo. Le encanta pues, que le digan, qué bien hablas, cuánto ganas, cuántos títulos, qué trabajo, eres impecable. Eso no sirve para nada. La vanidad te consume por dentro, siempre. Un acto de honestidad con los miedos y que es, creo que un ejercicio importante. Escribe. Tu casa es tu templo. Un hogar es un templo, no sé si lo sabíais. No solo estamos allí viviendo y comemos y dormimos. Tu casa tiene que ser tu templo, pero tu templo de verdad. Escribe en un momento dado, con la mente mínimamente lúcida. Escríbete tus atributos. Es una práctica sencilla, invito a hacerla en el libro porque creo que ayuda mucho. Y decora tu casa con tus atributos. Decóralo con tus atributos, incluso con palabras con alta frecuencia vibracional, el gracias. Pero en esta tarea en concreto, tus atributos. Tú sabes que tienes atributos, ¿lo sabes o no? Como ser humano tienes una serie de cualidades y solo las tienes tú. Yo tengo las mías, por supuesto, vosotros tenéis las vuestras. Pero ya está bien de que a través de los miedos solo veamos el lado negativo de las cosas. ¿Y tu lado positivo? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu generosidad? ¿Dónde está tu compasión? ¿Dónde está el amor que das a los demás y que te das a ti mismo? ¿Dónde está tu inteligencia creativa? ¿Te hablas en esos términos? No qué guapo soy, hablando de fachadas. Eso es efímero, ya lo sabéis. De lo importante, de los atributos, de las cualidades que todos tenemos, cada uno las suyas. Decora la casa, decora tu templo. Pon palabras bonitas para que cada vez que vayas al comedor y veas un gracias así, sintonices con esas palabras, ya que no te las dices o ya que no las destacas en ti mismo y únicamente te centras en esas limitaciones que tienen que ver con los miedos que controlan tu vida,
¿no sería acertado que escribas, pero bien grande, con buenos murales, una cartulina de estas que venden en cualquier sitio y te pones allí cuáles son tus atributos? Y cada mañana cuando te levantes, los lees en voz alta. De hecho, otra práctica que recomiendo en el libro antes de ir a dormir, que es cuando el inconsciente está muy abierto, que es la parte de la que estamos hablando, donde están ahí metidos todo ese baúl de los recuerdos activadores de nuestros miedos, antes de dormirte es el momento ideal. Dedícale 3 minutos. Son 3 minutos. Ahí hay que ir muy rápido, entre comillas rápido, porque rápido caemos en el estado, ¿verdad? Y ahí es cuando el inconsciente hace así, se abre. Y también a primera hora de la mañana. Por eso la meditación, que es el mayor drenador del inconsciente que existe, a primeras horas es cuando podemos abrir más. Esta actividad que os recomiendo, por ejemplo, empiezas a repetir en esos 3-4 minutos. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y te hablas en tono positivo. Yo soy amor, yo soy plenitud, yo soy abundancia. No me pongáis el no. Yo no tengo miedo, lo digo en el libro. Cada vez que tú dices yo no tengo miedo, yo no quiero sentir miedo, lo que resuena en el inconsciente, en el subconsciente, no es el yo, es el miedo. Tengo miedo. O sea, el inconsciente, para el inconsciente todo es real y todo es presente. No existe. Por eso os decía, tú puedes imaginar en una fantasía y hacerla real en este instante. Para el inconsciente todo lo que vivimos siempre es presente y todo es real. Cada vez que tú dices, por ejemplo, yo no tengo miedo, por eso a los niños cada vez que les dices no, 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 bien, por supuesto que hay que poner límites en la vida, pero pueden ser límites constructivos. A una persona se la puede hacer pensar y no siempre no, 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 no. Se puede decir un no de muchas maneras, ¿no? ¿Sí? Bien. En ese momento que entramos en fase onírica, punto ya, ahí es cuando puedes empezar. Dedícale 2 minutos, el inconsciente está muy abierto ahí. Lo siento, perdóname, te amo, gracias, hablar de las cosas positivas. Eso ayuda enormemente. Otra práctica que recomiendo, muy sencilla, para parar el día a día. Al día hay que pararlo. Entrar en la inercia del día a día es en esta vorágine, en este culto a las prisas, a la velocidad y en el culto al reloj. Os he dicho que el reloj es sinónimo de miedos. Cada vez que miras el reloj, cada vez que miras el mañana, cada vez que miras el futuro, lo único que encuentras es miedo y sufrimiento. No vas a encontrar otra cosa. Vas a coger un recuerdo y lo vas a llevar al futuro, una y otra vez. Ese es el movimiento. Pasado, futuro. En ambos extremos están los miedos. Un recuerdo que viviste selectivo, artificial, y lo llevas a un futuro inexistente. Y ahí están los miedos. La respiración es el mayor aliado que tiene el ser humano. Es el único elemento que tiene el organismo, el ser humano, que puede ser voluntario e involuntario, consciente e inconsciente, curiosamente. Y a la respiración, para trabajar los miedos, hay que hacerla consciente. Cuando siento miedo en ese proceso que estoy diciendo, me doy cuenta de que tengo miedo, segundo paso, te dejo miedo que hagas allí y vayas allí donde quieras llegar. Tercer elemento, acepto que siento miedo. Y cuarto elemento, le doy gracias al miedo. La respiración ayuda y mucho. Un ejercicio muy sencillo, si queréis lo hacemos ahora en un momento. Es muy sencillo, mínimo hacerlo, que mínimo 4 o 5 veces al día. Puede durar 5 segundos. ¿Quién no puede parar su tiempo, verdad? 5 segundos. Cerrar los ojos. Vamos a hacerlo todos juntos. Si os parece bien, claro, aquel que sienta que no quiera, pues no pasa nada. Vamos a inhalar y cuando yo inhalo, repito mentalmente, lo siento. Una inhalación, lo siento. Cuando exhalo,
voy a exhalar expresándome a mí mismo, perdóname. La siguiente inhalación, me repito a mí mismo, te amo. Y la siguiente exhalación, gracias. Son las 4 palabras de Ho Oponopono que nos permiten anclarnos al instante presente. Sea el miedo que sientas, este puede ser tu gran aliado. Entra en este círculo, entra en este ciclo de respiración. No puede haber pensamiento, solo está el instante presente y tu consciencia. Toma consciencia de que estás respirando. Inhalas, lo siento, exhalas, perdóname. Vuelves a inhalar, te amo, vuelves a exhalar, gracias. Y déjate llevar a través del flujo de la respiración, mientras vas repitiendo. Solo estás tú con la respiración, no hay nada más. No hay tiempo, no hay prisas, no hay reloj, no hay teléfono, no hay tareas, no hay programación alguna. Bueno, podéis ir abriendo los ojos. Es un gran recurso, por supuesto, no solo cuando sientas miedo, sino os digo, de la misma manera que ponéis en el teléfono las alarmas para acordaros de que tenéis que, no sé, enviar un correo electrónico o hacer la comida, por ejemplo, pues poneros diferentes alarmas para hacer un Kit Kat varias veces al día. Es importantísimo, muy importante. ¿Te lo dices a ti mismo? Por supuesto, sí. ¿Te perdonas a ti? Por supuesto. Te perdonas por las 1001 cosas que somos capaces de pensar, de decirnos, y simplemente es un acto bonito con uno mismo. Me perdono a mí mismo. No hay nada que perdonar fuera. El perdón siempre es de unidad, nunca es de dualidad. El perdón no puede ser dual jamás. ¿Yo perdono a quién? No. Yo me siento de esta manera y ese sentir va conmigo, siempre. Fíjate que cuando este movimiento es muy curioso y tiene que ver con el miedo también, perdemos mucha energía, y lo he dicho antes, tratando de cambiar a las demás personas. El me cae mal esa persona, ¿verdad? O esa persona, es verdad que hay resonancia entre personas y cada persona tiene una frecuencia vibracional y hay personas que tienen más afinidad y menos resonancia. Eso es evidente, sin lugar a dudas. Pero eso no justifica que una persona a ti te pueda sacar de tu lugar. De hecho, lo decía el Buda, aquello tan bonito, que quien te enfada te domina, te roba tu poder. Pero hay que seguir escarbando. ¿Por qué aquella persona que te ha atendido en aquella tienda y te ha sacado lo peor de ti? ¿Por qué pasa aquello? El yo, lo primero que dice es que aquel, la culpa, aquel, ha sido él, me ha tratado de esta manera. Vivimos así. Me pita el del coche porque voy lento, siempre vamos señalando. Es el deporte nacional, vamos, la culpa. Pero ahí no está el trasfondo. Hay que seguir indagando ahí. Y ahí está el que detrás de eso tú pierdes energía en querer cambiar a esa persona. Es decir, esa persona que a lo mejor te ha atendido con una supuesta no sonrisa que tú esperas que deba tener, tú le estás poniendo la etiqueta a esa persona porque, según tu criterio, esa persona a ti te tiene que sonreír. Con lo cual tú eres la que quieres cambiar a esa persona. Por eso cedes tu poder ante esa persona o ante esa situación. Y la historia no va con esa persona, va contigo mismo. Va contigo, no va con nadie más. ¿Por qué queremos cambiar a los demás? Queremos cambiar a la persona que nos atiende, al del banco. Queremos cambiar a ese que va por delante nuestro porque nos hace luces con el coche.
la cantidad de energía que perdemos queriendo cambiar la situación, porque no aceptamos lo que es. Sabemos que somos capaces de percibir que a lo mejor aquella persona ha ido a trabajar teniendo un, entre comillas, problemón en su vida. Ni idea. Nosotros eso ni lo computamos. Lo único que nosotros computamos es que la cara de esa persona a mí no me satisface. Y ahí el que pierde eres tú, porque pierdes tu poder, pierdes tu paz y tu tranquilidad y tu calma. Y vuelve a aparecer lo mismo. La historia no está fuera, está con uno mismo. Y es ahí donde a través de la práctica se va creando un espacio interior, ese famoso testigo, que llegue la situación que llegue, a veces más intensa, a veces menos, uno le da espacio a la situación. Es verdad que si viene un huracán de magnitud creciente, pues uno tiene que estar más firme en el sitio. Bien, no es lo mismo que te llamen y que te digan, oye, mira que el pantalón que habías encargado, pues que ya no está en existencias. Bueno, mira, te cabreas, ¿no? Sí, para ti eso es importante, pero no es tan relevante como una cosa importante. Pero tú tienes que ahí crear espacio interior para sostener todo eso, para que ni las buenas noticias ni las malas noticias se te lleven por delante, porque nos movemos en dos terrenos, en el apego y en el rechazo. Deseamos a través del deseo lo que queremos, y lo que queremos, ¿qué hacemos? Como nos da bienestar, lo queremos para nosotros. Nos aferramos ahí. ¿Y qué hacemos? Rechazamos los miedos, rechazamos no sé qué, rechazamos no sé cuánto. Y eso es espacio que se comprime, espacio vital que se comprime, que no vivimos, que no integramos. Es que es de manual. Decía Jung aquello que se hizo tan popular, lo que aceptas te transforma, ¿verdad? Y lo que rechazas te somete, sin lugar a dudas. Los budistas dicen que el sufrimiento del ser humano es muy claro. El apego y la ofuscación. Buscas placer y deseos y te enganchas a ello. ¿Y qué haces? Huyes de lo que no te gustas y te aferras a lo que te gusta y huyes de lo que no te gusta. Y en los dos sitios, en los dos extremos, te está esperando el sufrimiento. Siempre. Yo no digo que las cosas, a veces esto igual a veces no se percibe bien. Si llega a nuestra vida es para ser vivido. Ahí está el aprendizaje de vida, claro. Pero de la misma manera que llega hay que aprender a soltarlo. Ahí está vivir en desapego. Pero lo intelectualizamos muy bien y decimos, sí, el desapego, ya, pero en tu día a día, ¿hay desapego o no hay desapego? O por el miedo a desapegarte, sigue habiendo apego. Claro, el miedo está a perderlo, ¿verdad? Claro. ¿Qué harías en este aquí y ahora de tu vida? Cierra los ojos por una vez en tu vida. Escribe todo aquello que tu corazón te dicte y es una tarea que planteo. Esto es práctico, vamos. ¿Qué harías en este aquí y ahora si no tuvieras miedo? Seguro que te sorprenderás. Estoy convencido, no, convencidísimo. Si eres honesto o honesta, claro. Decir, pues es verdad. Haría esto y esto. Escríbelo todo. No me pongas peros, los peros no sirven para nada. Pon soluciones. Estás para dar soluciones, no para poner palos en las ruedas. ¿Peros? ¿Qué peros? ¿Qué peros? El pero es miedo. Háblale al miedo directamente.
De hecho, al inconsciente se le puede hablar también simbólicamente y simular que el miedo se pone delante de una silla y le hablas al miedo. Estás para tomar decisiones importantes. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Esas decisiones que tú sabes, que tu foro interno reconoce, se tienen que plasmar. Porque la barrera, esa barrera que hay que saltar, es ilusión, es falso. Es una construcción mental que estás viviendo encarcelado en una jaula, pensando en que si dejo ese trabajo quizás mañana no voy a encontrar. Eso es una falsedad. ¿Lo veis? Te has creado una historia personal limitante que no es real. Lo que sí es real es que la vida es esto. Esto sí que es real. Es un aliento, como decía el Buda. Exhalar. Hacer una exhalación, por favor. Bien. ¿Sabéis si vais a inhalar ahora? ¿Alguien sabe si va a volver a inhalar? Nadie lo sabe, ¿verdad? Es esto, una exhalación. Es que estás a tiempo, estamos a tiempo. Pequeños avances llegan a grandes resultados. Yo sé que a veces coger la tijera, si hay mucha carga y muchos miedos, puede ser complejo. Pero igualmente hay que coger la tijera. Coge la tijera y empieza a podar. ¿Sabéis lo que es la poda? ¿Habéis hecho una poda? Os la recomiendo. Una poda se puede hacer con mucho amor. Los que os gusta la naturaleza y las plantas, de hecho es necesario para que crezcan luego las plantas con más fuerza y mayor vigorosidad, ¿verdad? Hacer una poda en vuestra vida. Empieza a soltar, que no es real el miedo que tienes, el miedo que te esclaviza. Esos grilletes invisibles no son reales. ¿Cuántas veces has llegado a casa y te has encontrado un elefante o un leopardo que te vaya a comer? ¿Eso es real? No, es ilusión. ¿Cuántas veces has entrado en tu coche y te has encontrado una serpiente venenosa que te vaya a quitar la vida? Nada. Eso es ilusión. Los miedos, nuestros miedos del día a día, que es donde ahí hay que cortar. Los miedos que no te impiden ver la luz son los que tenemos que podar. Y siempre estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo. Siempre, no lo olvidéis. Creo que, ya para cerrar, hemos vivido siempre en el marco de la comparación. De hecho, las sociedades, lamentablemente, o una gran parte de la sociedad, y cada vez hay más seres que empiezan a percibirlo, que ya está bien de compararse. Ya empezamos en los primeros años a sentirnos en relación a. La comparación nos lleva ineludiblemente al miedo y al sufrimiento. Desde pequeñitos aprendemos a que si no somos no sé qué, no llegamos. Que si no somos como el resto, no sé cuántos, ¿verdad? Que si no alcanzamos no sé qué, no sé cuántos. Que si no alcanzamos ese objetivo, no llegamos. Que si no alcanzamos cierto deseo, todos los deseos, lo he dicho siempre, del tipo que sean. Es verdad que hay deseos, pues bueno, pues vibracionalmente un poquito más elevados, el deseo de querer cultivarse un poquito internamente, pero tarde o temprano los deseos te llevan siempre al mismo camino. Donde hay deseo hay miedo y donde hay miedo hay sufrimiento. Desea. Detrás de un deseo siempre hay una expectativa y siempre que hay una expectativa hay sufrimiento. Jamás se va a cumplir aquello que predices, en tiempo y en forma, solo faltaría. La vida no se puede controlar. No puedes controlar tu vida, ¿cómo vas a controlar la vida en general? La vida lleva su ritmo, sus tiempos, como se dice en el Eclesiastés, por cierto. Jesús de Nazaret lo explicó muy bien. Cada cosa tiene su tiempo y su espacio en el cielo, ¿verdad? Incluso llegó a decir, ni un pelo del Padre se cae sin la voluntad del Padre, ¿verdad?
Ni un pelo de la cabeza se cae sin la voluntad del Padre. O sea, todo está en su sitio. No quieras cambiar las cosas. Únete al cambio constante que es la vida en sí misma. Alíneate con la vida. La vida nos da naranjas ahora, ¿no? ¿Sí? Ahora tenemos aquí época de naranjas, ahora empieza otra vez, empezará el melón, la sandía, ¿sí? ¿Y por qué quieres comer fresas? Pero no te está dando la madre tierra de una forma inteligente en una estación del año concreta, no porque sé, concreta, algo. Bueno, pues no es que yo quiero manzanas todo el año, yo quiero, bien, perfecto. ¿Lo veis? Hay que unirse al río de la vida, únete a él. Miedos, tensiones, esfuerzos. La vida no está hecha para esforzarse. El esfuerzo es una auténtica ilusión. Jamás he leído a ningún maestro espiritual ni a ningún grande de los grandes hablar de esfuerzo. Jamás. El esfuerzo simplemente es una ilusión comparativa. En decir, yo no estoy aquí y tengo que llegar a algún sitio. Es decir, asumo que en el punto en el que estoy no lo estoy y tengo que llegar a no sé dónde qué. Vuelve a haber comparación y un proceso de esfuerzo, fuerza, fuerza. En cada instante da lo mejor de ti mismo y sin esperar nada. Eso es. Y ya veremos. Y ya veremos qué retorno hay. Ese es el retorno. El no esperar nada. Hago lo que haga, no espero absolutamente nada. No hay retorno. Punto final. ¿Qué esfuerzo va a haber ahí? Lo haces con pasión el momento que estás viviendo y se acabaron. Y cuando uno aprende a vivir desprogramado de lo que ha aprendido, sin objetivos, sin esfuerzos, soltándote a la incertidumbre, viviendo lo que venga. ¿La vida te da manzanas? Pues comemos manzanas. ¿Te da naranjas? Nos hacemos un zumo todos de naranja. Ya está. Eso es sencillo. Los pájaros que nacen en jaulas piensan que volar es una enfermedad. Quizás somos más pájaros pensando que no sabemos volar, porque esos miedos que están ahí precisamente ya para ser aflorados y transmutados en oportunidades de crecimiento, son las que nos impiden ver que es que no hay jaulas, es que no hay ni jaula, que la única jaula que hemos construido la hemos construido nosotros con nuestros pensamientos y nuestra mente. ¿Lo veis? Pues hasta aquí, si queréis, lo vamos a dejar aquí y si tenéis alguna pregunta, pues yo estaré, por supuesto, muy encantado de poder atender cualquier cosa que os haya suscitado. O sea que nada, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos vosotros y pensar en esa pregunta cuando lleguéis a casa, ¿verdad? ¿Qué haría en este aquí ahora de mi vida si no tuviera miedo? Y piensa de qué manera podemos seguir dando pasos hacia adelante y avanzando. Claro que sí. Pues lo dicho, cualquier cosita me decís. Un abrazo.